Y yo puse mis manos adelante. La detuve. La detuve de tal manera que no sé de dónde salió esa fuerza, que cuando me di cuenta estaba ella contra la pared y yo estaba sobre ella. Y le dije, te voy a pedir, si me vas a seguir golpeando. Le dije, si me vas a seguir golpeando, mátame. Hola, soy Yolanda. Tienes la libertad de ser tú mismo. No hay nada que se pueda poner en tu camino, ni cadena que pueda impedir. Puedes romperlas, si tú quieres. Entendí esto cuando fui regresando a mi casa en vacaciones y fui creciendo, y prácticamente en ese trayecto de ir y venir ya sentía que cada vez más iba creciendo. Y cuando terminé la secundaria, obviamente, tenía que quedarme allí o tenían que recogerme. Eran dos decisiones que tenía que tomar. O volver a mi casa con mi apoderada, en este caso ella, o quedarme en el convento. Obviamente yo no quería ser monja, no era me estaría engañando, ni por escapar ni nada. Entonces decidí volver con ella. Era diciembre, iba ya a culminar 16 años ya, y aún seguía siendo menor de edad, así que vino y me recogió y me llevó. Bueno, yo llegué con ella a mi casa y lo que en mi mente estaba era siempre tratar de estar lo más lejos posible de ella. Es cuando en enero hubo examen de admisión en la universidad, así que no lo dudé y postulé, ingresé. Y bueno, para mí era un gran alivio. Empezaron las clases, así que empecé entre mi casa y la universidad, mi casa y la universidad, y así todos los días. Y había un momento en que había actividad en mi barrio, era aniversario del colegio, de la escuela, perdón, era aniversario de la escuela. Y hubo actividad y yo fui a vender pan con mermeladas, refrescos y esas cosas, porque siempre estaba yo trabajando todo el tiempo. Y en eso vinieron muchos colegios, hubo competencia, y entre esos muchos colegios me acuerdo que un chico estaba que me conversaba, yo trataba de evadirlo, pero estaba que me hablaba, y así fue creciendo ese vínculo. Y fue la primera vez que nos vimos, entonces él averiguó dónde vivía. Ustedes entenderán, un pueblo pequeño, todo se sabe, ¿no? Bueno, el caso es que este chico me empezó a buscar. Iba a buscarme ahí a mi barrio, iba a buscarme frecuentemente. Y yo tenía tanto miedo que me escondía, tenía tanto miedo que mi mamá se enterara, ¿no? Que ella se enterara que me estaba buscando a alguien, porque ella ya obviamente iba a pensar mal. Y hasta que tanto que me escondía, un día ya no pude esconderme porque me fue a buscar. Le habría interesado tanto. Y era un colegio, por decirte, de esos colegios que si alguien de ese colegio te mira a ti, wow, ¿no? Para todas las chicas era... wow, te están enamorando de tu colegio, ¿no? Para muchas personas, pero a mí poco o nada me importaba. Yo lo único que deseaba era estar bien. Y en esto de que me buscaba y me buscaba, me encontró y ya no pude esconder. Así que nos pusimos a conversar ahí en la entradita de mi casa, y para mi mala suerte uno de mis hermanos había estado escuchando lo que estaba hablando con él y le habría contado a mi mamá. Así que al día siguiente, en la mañana, a eso de las 4 de la mañana, entré a mi cuarto y me levantó y me dijo, teníamos una cocina que tenía una puerta de madera, me metió ahí y me empezó a pegar, exigiéndome a que yo le contara qué había hecho, que con quién estaba enamorando, que con quién estaba, que había yo hablado con un chico y quién era ese hombre, que si yo había hecho algo, que si tal vez ya estaba embarazada. Empezó a golpearme de tal manera que yo no sabía qué decir. Claro que en mi conciencia había que sí había hablado con este chico, pero ni siquiera hablamos mucho. Y me golpeó de tal manera que yo solo me dejé pegar.
Me dejé pegar, me dejé pegar. Y me acuerdo que yo estaba en ese tiempo ya obviamente en la universidad y estaba en el elenco de danzas, hacía también música con la estudiantina y estaba en el grupo y era una favorita dentro del grupo porque cantaba, bailaba. Entonces el que estaba encargado del grupo era uno de los profesores. No, yo no fui a clases, como 3 días me enfermé, no fui a clases porque tenía toda la cara verde, tenía todos los brazos flagelados, las piernas, todo. Entonces, no fui a clases por vergüenza, porque si hubiera podido taparme, seguro normal, como muchas veces he ido, pero ya era jovencita y ya obviamente sentía la presión de la sociedad, ¿no? Ya te miraban. Entonces sentí tanta vergüenza que tenía la cara verde y no fui. Y bueno, una de mis compañeras, me acuerdo, que era mi mayor mensajero. Entonces, después de 3, 4 días volví a la universidad y obviamente había dejado de ir al ensayo. Y como yo era la que llevaba la danza, obviamente ha sido evidente mi falta. En eso este profesor me busca y me encuentra en el patio porque yo trataba siempre de aislarme, siempre trataba de aislarme. Hasta que en eso agarra y viene y me agarra y me dice, Pinares, y me golpea el brazo así, Pinares, ¿dónde has estado? Y dije, ay, profe, le dije, porque me agarró así de la mano y obviamente estaba lesionada. Agarró y me hizo la chompa así y vio que estaba lesionada, estaba así marcada. Yo trataba de hablar así, hizo mi cabello así y me vio que estaba toda así verde. Y me dijo, justo toca el timbre de clases y me dijo, anda, ve a clase, terminas y me buscas en el salón de profesores. Tenía una amiga, una compañera, que era la que sabía de mí, sabía mucho de mí, pero así como sabía mucho de mí, también me guardaba el secreto. Entonces termina las clases y supongo que algo le habría dicho ella a este profesor. El profesor no esperó que yo le vaya a buscar al salón de profesores, sino que justo tocaba el timbre y el profesor estaba en la ventana. Y cuando salíamos todos, agarró del hombro y me llevó al salón de profesor. Y lo primero que dijo es decirme, ¿qué está pasando? Hay rumores que estoy escuchando. Claro que ese profesor no era de este lugar. Recién, hacía un par de años que había ido a esta ciudad. Lo habían destacado. Y estaba también en la escuela de mi barrio como profesor y también trabajaba en la universidad. Y por lo pequeño, los rumores se escuchan. Y hasta que me dijo, hay rumores que estoy escuchando, quiero saber si es cierto. Y cuando me miró mi brazo me dijo, ¿estás con alguien? ¿Tienes algún enamorado? Alguien te está haciendo todo eso. Y yo no sabía cómo responderle, porque primero era una persona bastante joven él y compartíamos el escenario, hacíamos música, yo era su favorita de alguna forma, entonces como que yo sentía vergüenza y sentía eso que se llama, que es pudor, ¿no? Que tenemos todos. Y entonces empecé a sentirme un poco arrinconada. Y me acuerdo lo que me dijo. Mira, Yolanda, me dijo, tú ya eres señorita. Nadie debe lastimarte. No permitas que nadie te lastime. Tú puedes usar tus fuerzas. Y si no puedes usar tu voz, puedes usar tu palabra, puedes gritar, puedes decir basta. Creo que fue una pastilla, una medicina, esas que necesitamos. Y volví a mi casa pensando en el camino, pensando en cómo vamos a terminar toda esta historia. Porque obviamente yo sentía que hacía doble vida. Porque iba a la universidad y prácticamente ahí sí vivía. Porque cantaba, bailaba, me expresaba. Volví a mi casa y los quehaceres, lavar la ropa, cocinar, atender. Había que hacer trabajar a los peones y la chacra es grande y a veces cuando se trabaja en la chacra no es 1 o 2 a quien atiendes, es toda una cantidad de personas. Entonces me sentía atrapada entre 2 situaciones. Y hasta que pasaron días y esta persona, este profesor, fue a mi casa, al local, donde es un negocio donde teníamos siempre. Así que le confrontó a ella porque ella se había enterado. Y obviamente ella no se quedó tranquila. Porque él le dijo, señora, yo sé lo que usted está haciendo. Y lo que está usted haciendo es delito. Y si nadie le ha demandado, yo la voy a demandar. ¿Para qué pasó eso? Vine en la noche, me acuerdo que me metió otra vez en esa cocina que teníamos en mi casa.
y me dijo qué cosa estaba haciendo, que quién era este hombre, que por qué había ido a reclamarle por mí. Me dijo, ahorita te voy a ahorcar si no hablas. Hasta que en eso sentí, no había pasado ni mis golpes, no había sanado todavía aún. Y ya las palabras eran cada vez más fuertes. Entonces ella se viene contra mí y yo puse mis manos adelante. La detuve. La detuve de tal manera que no sé de dónde salió esa fuerza, que cuando me di cuenta estaba ella contra la pared y yo estaba sobre ella. Y le dije, te voy a pedir, si me vas a seguir golpeando. Le dije, si me vas a seguir golpeando, mátame. Porque ya estoy cansada. Estoy cansada. Si me vas a seguir torturando así, mátame. Pero va a ser la última vez. No sé de dónde salió esa fuerza. No sé de dónde salió esa voz. Y me empujó, me fui hacia el fondo. Yo también flaqueé y me sentía mal por la manera como le había hablado. Y ella empezó a decirme de que yo la estaba acusando, de que la estaba acusando de que me quiere matar. Y empezó a vociferar cosas y se puso a llorar y salió. A estas alturas debo entender que sintió mi fuerza y sintió que estaba grande, que yo ya crecí. Y así fue y me castigó de una manera muy hiriente también, porque no me dirigió la palabra. Durante un par de semanas no me hablaba. Yo era como que no existía. Bueno, en realidad nunca he existido, creo, ¿no? Pero me hizo sentir más. Y así fue como me fui desarrollando. Y así fue como me fui involucrando más en la vida social de la universidad y me fui involucrando con personas mayores que yo, porque me gustaba aprender mucho de ellos. Y así fue como esa niña ya dejó de ser niña y empezó a crecer. Y hasta que allí entablé podríamos llamarle una amistad, un vínculo afectivo con esta persona que me enseñó a defenderme. Y obviamente ya a esa edad uno se va ilusionando, ¿no? Y yo admiraba a esta persona porque hablaba de justicia, hablaba de igualdades, reclamaba, escribía muy bien, lo admiraba hasta que nació el romance, podríamos decirlo así. Fueron un par de meses. Y hasta que obviamente era mi mayor, mucho mayor que yo, mucho mayor que yo. Y bueno, nos fuimos involucrando más y me fue enseñando muchas cosas de las que yo había ignorado. Y obviamente yo no sabía que existían ese tipo de situaciones, que no podía, o sea, no había experimentado esa sensación de que alguien te diga algo bonito y te sientas bien. Y creo que eso fue lo que me fue cautivando. Ahora lo entiendo más. Y me fui enamorando de ese ideal, ¿no? Y hasta que de repente un día de esos aparece una noticia de que él ya había tenido un compromiso anterior, pero obviamente no me lo había dicho. Cuando me enteré de esto, para mí fue un golpe de esos que también no me lo esperaba. Y lo primero que hice fue decirle a mi madre, como nunca me salió el adulto, creo, ¿no? Ella es la mayor. Ya me salió esa fuerza, el coraje. Y le dije, si alguna vez tú has sentido algo por mí, si alguna vez tú has tenido algún sentimiento hacia mí, te voy a pedir un favor. Quiero irme donde nadie me alcance, donde nadie me vea, donde nada ni nadie me encuentre. Quiero irme a perderme en medio de la multitud. Solo quiero que me consigas un pasaje para irme a donde más lejos pueda. No sé dónde, pero quiero irme lejos. Solo se quedó mirándome y cuando pasaron 2 días, 3 días, 4 días, me había visto tan mal, seguro, me había visto tan mal que me dijo, Yolanda, me dijo, sí, mal, le dije, toma, me dijo, este es un pasaje, vas a irte a Lima, vas a llegar a la casa de mi hermano, esta es la dirección,
tu carro sale a las 5 de la tarde. Yo lo único que hice fue correr a mi maletín, meterme un vestido que era el que me había regalado esta persona para cantar. Me acuerdo que agarré un par de cassettes que eran de la música que a mí me gustaba. Me vestí y me fui corriendo a la ciudad para no perder el carro. Ya cuando voy a subir al bus me había olvidado de que no tenía ni un sol en el bolsillo. Pero no importaba. Y fue así que emprendí mi viaje hacia la ciudad de Lima, a la capital. Y en esa época me acuerdo que el viaje fue interminable. Fue un viaje de 3 días. Pero en el camino he llorado estos 3 días. Uno, no tenía ni hambre, solo tenía sed. Cuanto más sentía que el carro avanzaba, una parte de mí se liberaba y otra parte de mí se moría. Y cuanto más lejos estaba, sentía ese dolor inmenso, ese dolor tan grande de sentirte otra vez sola. 3 días sin comer, 3 días sin nada, sin un sol en el bolsillo. Solo mi cassette, el que había grabado en ese concurso que gané, un par de cassettes de algunas canciones que a mí me gustaban, mi vestidito que me habían regalado para cantar y nada más. Esos 3 días viajé y la gente me miraba raro y yo sentía vergüenza. Así que trataba de alejarme. Cuando paraba el carro trataba de alejar, despistarlos para que no me vean. Y así fue como llegué aquí a Lima. Y entonces, cuando ya llegué a Lima, era inmensa. Pues, como llegué como a las 5 de la tarde, así. Y en esto, ¿cómo es Dios? Nunca nos abandona. Me acuerdo en este local donde nosotros teníamos, donde yo atendía, trabajábamos, habían venido unos ingenieros alguna vez y me había dejado una tarjeta. Me había dicho, si alguna vez vas a Lima, Yolandita, me buscas, porque le había atendido también, le caí bien al señor. Así que cuando llegué a la ciudad de Lima, llegué a la agencia y justo el señor, el administrador, el que estaba en esta ciudad, estaba aquí en la administración. Y obviamente como yo cantaba allá, me llevaban a las serenatas, así, obviamente ya me conocía. Me dijo, Yolandita, ¿qué haces aquí? Le dije, uy, acabo de llegar, le dije, y le mentí, le dije que me acababan de robar mi bolso y no tenía dinero y no tenía cómo comunicarme a mi familia. Y le dije que por favor me prestara su teléfono. Y me prestó el teléfono de la agencia y agarré esa tarjeta que me había dejado este ingeniero y lo llamé. Y le dije que estaba en Lima. Y donde esté a este ingeniero, se llama Juan Carlos, muchas gracias. Me dijo, Yolandita, estás en Lima. Espérame y no te muevas. Voy a terminar la reunión en la oficina y voy a ir a buscarte. Y no les miento que le esperaba como 1 hora, creo, y apareció en la agencia. Y debo decirle gracias a este señor que me contrató el taxi le pagó al taxista y me dijo que te lleve hasta la dirección donde indica esto. Busca la dirección y la vas a llevar. Y me dijo, apenas llegas a la dirección, me llamas. Debo decir que fue un ángel que la vida me puso en el camino. Bueno, una etapa ha terminado y es momento de que empiece la otra. Gracias amigos por permitirme compartir esta historia y voy a seguir compartiendo más porque también hay historias bonitas de las que quiero compartir con ustedes. Gracias. Conquistar tu corazón y por ti, mi amor, me juego la vida por estar aquí y bien juntitos los dos. Yo conseguiré